Continuamos con el video 2 del módulo 2 de yacimientos 3. En este caso vamos a revisar lo que es la teoría del desplazamiento, que es la explicación tanto matemática como teórica de la inyección de agua. Ya vimos los aspectos prácticos del proyecto a gran escala, ahora vamos a ver cómo se explica eso científicamente. Entonces, un proceso de desplazamiento es simplemente donde un fluido ocupa el espacio de otro fluido en el medio poroso. Entonces, ustedes tienen que ver el yacimiento como una estructura geométrica que es porosa, es decir, tiene la capacidad de almacenar, tiene espacio libre dentro del que está ocupado por fluido, y entonces el desplazamiento sería otro fluido ocupando el espacio que antes ocupaba un primer fluido. Eso es básicamente lo que es un proceso de desplazamiento. Para ello se necesita que haya una entrada de fluido y una salida de fluido. En este caso tenemos una entrada de agua y una salida de petróleo, pero puede ser, de hecho, la migración de petróleo, como se generaron los yacimientos en su inicio, fue una migración de petróleo. Si recuerdan que vimos los procesos geológicos a través de los cuales se genera un sistema petrolero, entonces la migración de petróleo, el petróleo se genera una roca madre, luego migra y luego se entrampa en otra roca yacimiento. Entonces eso también es un proceso de desplazamiento. Entonces los fluidos que generalmente en este caso son desplazantes, son el agua y el gas, y el fluido desplazado es el petróleo en el proceso de recuperación secundaria. Y para que ocurra esto, el fluido desplazante, esto es muy importante, el fluido desplazante, vamos a hablar, el agua en el caso que estamos estudiando, en la inyección de agua, debe tener más energía que el fluido desplazado. ¿Cómo se expresan los términos energéticos en este sentido? Bueno, debe tener más presión. A medida que se inyecta el fluido desplazante, se va formando un frente de separación y se comienzan a distinguir dos zonas en el yacimiento. Y entonces regresamos a lo que estábamos revisando en el video anterior, ¿no? Tenemos una zona no invadida y una zona invadida. Vamos a regresar un momento. Una zona invadida, que es este lado que está aquí a la izquierda, y una zona no invadida, que se llama ¿quién invade el agua? Un término ahorita un poquito controversial en la política, pero lo que queremos es una zona no invadida donde está el banco de petróleo y una zona invadida donde se está formando un banco de agua y un frente de agua que también hay cierta cantidad de petróleo remanente, como ya lo revisamos. Hay dos tipos de teorías que explican, esto estaba invertido en el libro, hay dos tipos de teorías que explican el desplazamiento, que son pistón con fugas y pistón sin fugas. El pistón sin fugas asume que una vez que el agua desplaza el petróleo, no queda petróleo con movilidad en el yacimiento. ¿Okay? La zona invadida no queda petróleo movible, desplazable, mientras que el modelo de pistón con fugas sí deja petróleo remanente con movilidad dentro de la zona invadida. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ocurre la ruptura, es decir, que el agua inyectada por el pozo inyector, valga la redundancia, comienza a producirse, valga la redundancia, por el pozo productor, el agua inyectada se produce por el pozo productor, entonces todavía queda petróleo en el yacimiento por producir. Eso es lo que nos dice el modelo de pistón con fugas, y por lo tanto nosotros utilizamos este modelo porque se cree, y lo expresa la literatura, que hay petróleo todavía movible y de hecho se produce petróleo luego de la ruptura. La teoría de desplazamiento, pero ya aplicada a la inyección de agua, fue desarrollada por Buckley y Leverett en los años 40. Entonces, ellos partieron de el desplazamiento de fluidos inmiscibles en un medio poroso. El desarrollo de esta teoría considera que el desplazamiento inmiscible puede ser modelado matemáticamente usando, en primer lugar, el concepto de permeabilidades relativas, y por eso la primera diapositiva, quizás hasta chocante para ustedes, de la ecuación de las permeabilidades relativas, pero es necesario porque a partir de las permeabilidades relativas es que se basa el modelo y por lo tanto las ecuaciones.
Un desplazamiento pistón con fugas, ya lo revisamos en la diapositiva anterior, que quiere decir que el petróleo que queda remanente en el yacimiento luego de la invasión tiene movilidad y puede ser producido. Y donde una cantidad de petróleo movible se queda en el yacimiento, o sea, que no va a ser producido nunca, debido a los efectos de las fuerzas capilares y las viscosidades de los fluidos. Esas tres características son las que tiene el modelo desarrollado por Buckley-Leroy. Sin embargo, la teoría, y ya vamos a ver cuál fue la corrección que hizo Welch, en 1952 fue expandida debido a que había una de las gráficas daba una explicación, daba un comportamiento que no era físicamente posible, ya lo vamos a revisar. Y las dos ecuaciones básicas, fíjense, lo que vamos a revisar son solamente dos ecuaciones, sin embargo hay muchos cálculos, son la ecuación de flujo fraccional y la ecuación de avance frontal. Entonces, comenzamos con la ecuación de flujo fraccional, la cual es atribuida a Leverett, y ella lo que dice es que el flujo fraccional para dos fluidos immiscibles es el caudal o el flujo volumétrico de petróleo con respecto al flujo total, la relación que hay entre el caudal de agua y el caudal total. Entonces el caudal total en este caso es el caudal de agua más el caudal de petróleo. Se considera un sistema bifásico, no se asumen los caudales, en el flujo de materia, porque el desplazamiento es solo agua y petróleo, no se incluye el gas. Si fuese un caso de inyección de gas, inmiscible, entonces esto sería el caudal de gas entre el caudal total. ¿Ok? Rápidamente las unidades de esto, el flujo fraccional es una fracción, también se puede expresar como porcentaje, y todas las demás unidades están en barriles por día. Las fuerzas que controlan el flujo fraccional de agua en el modelo matemático son tres. Las fuerzas capilares, que son las que nos dan este detalle que yo les hablaba de que era físicamente imposible, ya vamos a hablar del término de las fuerzas capilares, las fuerzas gravitacionales y las fuerzas viscosas. En el caso de que el buzamiento del yacimiento sea cero, las fuerzas capilares y las fuerzas gravitacionales se cancelan, no toman parte en la ecuación, y solamente las fuerzas viscosas gobiernan el flujo fraccional. Eso en el caso de buzamiento igual cero. Entonces, aquí está la ecuación de flujo fraccional. Yo sé que es bastante impresionante la primera vez que uno la ve, pero ya después uno le toma cariño. Esta ecuación que nosotros tenemos aquí, que es la sencilla de flujo fraccional, que en realidad no se utiliza para ningún cálculo en la práctica, los caudales, se sustituye la ecuación de Darcy para caudal que ustedes vieron en yacimientos 1 y que repasaron en el módulo 1. Y luego de tomar en cuenta otros factores para cada uno de los fluidos, se desarrolla esta ecuación. Flujo fraccional de agua, fíjense que la fracción de agua barriles sobre barriles en realidad no tiene unidad, es una fracción. Uno más, tenemos una primera fracción aquí, que sería este coeficiente por la permeabilidad efectiva del petróleo, por el área transversal al flujo, que no es el área del yacimiento superficial, sino es el área transversal al flujo. Y para explicar esto que está voy a decir una vez, en pies cuadrados, voy a regresar a esta visión que ustedes tienen aquí. Si nosotros pudiéramos ver esto en profundidad, el fluido va con esta dirección y sería esta área la que estamos calculando, no la superficial, no el área del yacimiento de la distancia que recorre el fluido, sino el área a través del cual se desplaza el agua, que es transversal al flujo de agua hacia el pozo producto. Volvemos a la ecuación. Entonces tenemos que en el denominador de esta primera fracción que tenemos aquí, tenemos la viscosidad del petróleo en centipoise. El caudal total, también lo van a ver en alguna bibliografía como caudal de inyección, entonces dice Q sub I, que está en barriles por día. Abro corchete, tenemos el término capilar, que en cálculos prácticos se toma como cero,
¿ok? Que es la variación, la derivada parcial de la presión capilar con respecto a la derivada parcial de la distancia, pero esto en realidad se hace 0 y luego se corrige, ya vamos a ver cómo, menos 0.433, que es otro coeficiente para las conversiones, para que todo quede en unidades de campo, por el diferencial, no de presión, esto es densidad, ¿ok? Entonces tenemos las diferencias entre las densidades de agua y petróleo en gramos sobre centímetros cúbicos, por el seno del ángulo de buzamiento. Como yo les decía, si el buzamiento es 0, todo esto que tenemos aquí, después del más, todo esto se vuelve 0 y queda un 1 aquí y la ecuación queda mucho más sencilla. En la parte inferior es lo que se refiere al término de las fuerzas viscosas, que tenemos la viscosidad del agua por la viscosidad efectiva del petróleo, entre la viscosidad del petróleo por la permeabilidad efectiva del agua. Vamos a tener un ejemplo, pero por ahorita voy a detener y voy a dejar el ejemplo para el video 3.